Salmo capítulo 46, versículo 1. Salmo capítulo 46, versículo 1. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hay muchos anuncios, hay muchas actividades en estas semanas. Amén. Se nos ha acumulado varias cosas, pero todas son importantes. Amén. Todas son importantes y de mucha relevancia para nuestra vida espiritual, así que tratemos de estar en todas esas actividades que redundan para beneficio de nosotros, de nuestras familias, de nuestros hijos. Amén. Salmo capítulo 46, verso 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Amén. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Quiero hablar en esta noche bajo el tema estabilidad espiritual en un mundo inestable. Estabilidad espiritual en un mundo inestable. Señor Jesús, gracias en esta noche por este tiempo, por este momento, Señor, por los hermanos en este lugar. Dios mío, le pedimos que por medio de su Espíritu Santo, Señor, podamos, Señor, dar esta información, dar esta palabra, Señor, llegue al corazón de alguien en esta noche. Amén, que pueda tocar la vida, el espíritu de alguien, Señor. Levanta a alguien que necesita esta palabra. Levanta a alguien, Señor, que necesita recibir esta dirección en esta noche. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Puede tomar su lugar. Estabilidad espiritual en un mundo inestable. ¿Cuántos dicen amén? Y es ciertamente esta frase lo que me llama la atención, porque es una gran verdad. Porque ciertamente vivimos en un mundo donde lo carnal gobierna, ¿sí o no? Las emociones dominan, las pasiones se exaltan, los valores se invierten y las decisiones se basan más en deseos que en principios. Un mundo inestable o carnalmente inestable produce vidas inestables, produce corazones sin dirección, familias fragmentadas, sociedades confundidas, gobiernos fluctuantes, economías temblando, emociones en crisis, pues todo se mueve, pero nada parece firme, nada parece estable. Estamos viviendo en un mundo, mi querido hermano, que ya nosotros no podemos garantizar si nuestros trabajos van a ser estables en algún momento. Porque como fluctúa la economía en este tiempo, podemos llegar a perder nuestros trabajos de un momento a otro. Miren lo que pasó meses atrás allá en Changuinola con la fábrica. No sé cuántos cientos de empleados de un momento a otro perdieron sus trabajos porque la fábrica fue cancelada y todos fueron despedidos. Quizás muchos de ellos tenían préstamos, tenían deudas, tenían necesidades, tenían hijos, familias, deudas que mantener, familia que mantener. Mas sin embargo, aleluya, todo pasó de un momento a otro, porque así es este mundo. Vivimos, mi querido hermano, en un mundo inestable. Vivimos en un mundo, hermanos, que está fluctuante de día con día. Pero Salmo 46 nos revela una verdad eterna y dice que aunque el mundo sea carnalmente inestable,
El creyente puede tener una estabilidad espiritual y firme en Dios. El salmista no escribió en tiempos tranquilos, quizás, sino en días de guerra y en días de caos nacional en el pueblo de Dios. Y desde ese ambiente declara con valentía, en ese momento de desesperación, el salmista dice: Dios es nuestro amparo, Dios es nuestro auxilio, aleluya. Y en el nuevo pacto también sabemos que ese Dios fuerte tiene un nombre revelado. Y yo creo que todos aquí estamos claros con el nombre que está revelado hacia el Señor. Ese nombre se llama Jesucristo, aleluya. El Dios manifestado en carne, nuestro refugio eterno, aleluya. Y por eso también decimos con el salmista Salmos 46:7: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob, aleluya. Alguien que nos puede dar refugio, alguien que nos puede dar estabilidad, se llama Jesucristo, se llama nuestro Dios, aleluya. Él es el que nos da estabilidad, Él es el que nos da protección, Él es el que nos da firmeza en tiempos en los que vivimos en un mundo inestable. Nuestro Dios siempre nos afirma. Y hoy sabemos su nombre glorioso. ¿Cuántos saben el nombre glorioso del Señor? El nombre glorioso del Señor es Jesús, es Jesucristo, ya que Él es el Dios de nuestro refugio. En Jesús está el lugar seguro. ¿Cuántos dicen amén? El Salmo 46, 1 al 3. Él suelta la frase y dice: Dios es nuestro amparo, Dios es nuestro escondedero. La palabra amparo en esta frase de la Biblia significa refugio, significa protección, significa cobertura. En el Antiguo Testamento se hablaba mucho acerca de los refugios, que eran lugares físicos para que las personas pudieran escapar del asesino, amén, o del castigador del asesinato. Se llamaban las ciudades de refugio. También se hablaba de que los altares eran lugares donde las personas podían tener refugio, porque las personas, amén, respetaban donde se guardaba y donde se ubicaba la presencia de Dios. También hablamos de las montañas, cuando amén, Moisés y todos estos grandes hombres de Dios, Elías y el mismo Jesús, dice la Biblia que para buscar refugio, amén, ellos estaban en las montañas, ellos estaban en las alturas buscando la protección del Señor. Porque si hay algo, mi hermano, que nos puede dar estabilidad en este mundo, se llama el Señor Jesucristo. Él es nuestro pronto auxilio, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos protege, Él es el que nos da dirección en este momento. Él es Jesús de Nazaret. Y la palabra nos habla de que en el nuevo pacto el refugio no es solamente un lugar, sino que el refugio, amén, es Jesucristo. Ya no necesitamos un lugar para escondernos. Ya no necesitamos un espacio para estar escondidos de este mundo. Dios no nos llama a estar sumisos a este mundo. El Señor nos hace saber de que en nosotros hay un nombre invocado en nuestra vida que se llama Jesucristo. Proverbios capítulo 18. Versículo 10 nos habla de que el nombre de Jehová es torre fuerte y Él
a él correrá el justo y será levantado. Cuando hablamos de torre fuerte, nos referimos a una piedra, a una roca. Nos referimos, hermanos, a algo que está fundamentado, a algo que está firme, a algo que tiene autoridad para que no se caiga. Si hay algo que en este mundo el diablo, ni el enemigo, ni el mundo, ni nadie pueden tumbar, es el evangelio del Señor Jesucristo. Aleluya. Porque la Biblia dice que él mismo es la piedra que los edificadores desecharon, y él nos manda a acercarnos a él. Él nos manda a caminar sobre él, sobre la piedra angular. En Romanos, gloria a Dios, habla acerca de esa piedra. En Primera de Pedro capítulo 2 verso 4 en adelante, habla acerca de que nosotros debemos acercarnos a esa piedra. Acercándonos a él, dice la Biblia, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Así también nosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así como contiene la escritura: he aquí yo pongo en Sión la principal piedra, escogida y preciosa, y todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo aquel que en él confiare no será avergonzado. Es decir, hermano, si tú confías en Dios, tú estás según el espíritu de estabilización. Tú vas a estar estable, tú vas a estar firme, no te vas a caer, porque en Cristo Jesús nadie se cae. En Cristo Jesús estamos seguros. En Cristo Jesús estamos seguros, mi hermano. Ese nombre hoy revelado es Jesús. Diga Jesús. Dice la Biblia que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El que corre hacia Jesús nunca tropieza. El que corre hacia Jesús nunca se pierde. El que corre hacia Jesús nunca se confunde. El que corre hacia Jesús no queda expuesto, no queda vulnerable, porque el nombre de Jesús es el refugio espiritual para tu vida, es el refugio espiritual para tus hijos, es el refugio espiritual para tu familia, para tu casa, en tu trabajo, en donde te encuentres, en el lugar donde estás. Jesucristo es tu refugio. Pero ¿sabes algo? Jesucristo está dentro de ti. Así que tu refugio no lo buscas, tu refugio está contigo. En el Antiguo Testamento, las ciudades de refugio había que correr antes que el vengador de la sangre lo matara. ¿Cuántos dicen amén? Cuando una persona cometía un asesinato y se decía que esa persona había cometido el asesinato, la ley decía, la ley de Israel decía que esa persona no podía, amén, ser matada por ningún familiar. Y para evitar eso, en la ley se establecieron las ciudades de refugio. Es decir, cuando alguien mataba a una persona o simplemente no era la persona la asesina, la ley decía que lo primero que la persona tenía que hacer para defender su inocencia era correr hacia una ciudad de refugio. Pero dice que tenía que correr muy rápido, porque si se demoraba para llegar a la ciudad de refugio, la ley también decía que había un vengador de la sangre, es decir, el familiar de la persona fallecida o asesinada. Esa persona podía cobrar venganza y perseguir a esa persona porque había cometido un homicidio, o puede ser que no lo había cometido. Pero los familiares, al llenarse de odio, de ira, de dolor, de rencor, quién sabe, si ya sabían que lo había matado, ellos lo podían perseguir, y antes que entrar a la ciudad de refugio, lo podían tomar y lo podían matar. Y podía, delante de la ley de Dios, delante del pueblo de Israel, no le iban a hacer nada, porque a eso se le llamaba al vengador de la sangre. ¿Cuántos dicen amén?
Y la única manera que se le estaba acusando de homicidio, la única manera era de que tenía que entrar a una de las ciudades de refugio. Cuando entraba a la ciudad de refugio, decía: a mí me están queriendo matar porque me están diciendo que cometí un asesinato que no cometí, así que quiero que me hagan un juicio dentro de la ciudad, amén, de refugio. Quiero que me hagan un juicio. Y así traían a los familiares, traían a las personas involucradas, y en la ciudad de refugio se hacía un juicio. Y si esa persona comprobaba que no era culpable, entonces, amén, la ley decía que la persona salía inocente y no lo podían matar. La persona había demostrado que no era el asesino. ¿Cuántos dicen amén? En este tiempo, mi hermano, nosotros somos aquellos por el cual el pecado en algún momento nos alcanzó. Somos aquellos por el cual el vengador de la sangre nos está trayendo para matarnos también, por el cual nos está trayendo para condenarnos también. Pero gracias damos a Dios, aleluya, que un día encontramos un lugar de refugio, que tal vez no es una ciudad, sino que encontramos un lugar de refugio llamado el Señor Jesucristo, que nos dio protección, que nos dio libertad, y que aunque nosotros éramos esclavos, éramos reos de ira, éramos pecados, no merecíamos nada, no teníamos promesa, Él nos guardó, Él nos perdonó, y Él nos tiene aquí parados en esta noche, aleluya. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha guardado, porque Él es nuestro refugio, porque Él es nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Él es nuestro guardador, Él es el que nos guarda. Él es el que nos guarda. Ese nombre revelado es Jesús, porque Él es tu pronto auxilio. Escucha, hermano, el texto no dice que Dios tiene auxilio. No es que tú llamas al 911 y te llaman un carro o algo para darte auxilio. No, Él es el auxilio. Pero ¿sabes qué? Él está dentro de ti. No tienes que llamarlo, porque si Él está contigo y Él es el auxilio, Él nos da la respuesta. No para mañana, no para después. En el momento preciso, en el momento correcto, Él nos da la respuesta, porque Él es nuestro pronto. Amén. No nuestro más tarde, no nuestro después, nuestro pronto, nuestro ya. De una vez, la respuesta de parte de Dios, porque Él está dentro de mí. Y si Él está dentro de ti, Él te va a dar la respuesta en el momento que tú lo necesitas. Jesús no solo es respuesta de milagros, Él es el milagro. Jesús no solo da paz, no. Es que Él es el príncipe de paz, Él es la paz. Jesús no solo calma tormentas externas, Él calma la tormenta del alma. Cuando Él camina sobre tus aguas, hermano, las olas pierden su dominio. Aunque la tierra sea removida, cuando lo firme se mueva. El salmista describe crisis incontrolables, pero la verdad espiritual es clara. La estabilidad del creyente no depende de lo que pasa afuera, sino a quien abraza por dentro, en quien tú, hermano mío, hermana mía, en esta noche estás confiando, en quien tú has depositado tu esperanza, en quien tú estás estable. ¿Cómo estás estable? Hay veces que nosotros tratamos de estabilizar nuestra vida
pero en base a nuestras emociones, en base a nuestros pensamientos, en base a nuestra voluntad, pero no en base a Jesucristo. Necesitamos meditar en esta noche, porque aunque todo se desmorone, Jesús permanece inmutable. Él no cambia, aleluya. Él se mantiene firme. Él nos ayuda en el momento que necesitamos una respuesta de lo alto. Él está ahí, Él es firme, Él es fiel, Él no cambia, amén, porque Él está conmigo. Él es mi pronto auxilio en medio de la tribulación. Dios es nuestro río. Jesús es nuestra provisión constante. Hay un río. El salmista ve un río espiritual, símbolo de vida. El río representa vida, representa gozo, representa provisión divina. Donde está Dios, nada falta. Amén. Cuando Dios está, nada te va a faltar. Si Dios está contigo, nada va a faltar. ¿Cuántos dicen amén? Aunque tú sientas, me falta esto, me falta lo otro, pero si tú tienes a Jesucristo, nada te va a faltar. Tal vez hoy mismo, hermano, te levantaste sin un cuarto, amén, ni para comprarte el cuara de menta, aleluya, y tú sientes que te falta mucho. Pero si tú tienes a Jesucristo, si tú tienes al Rey de la Gloria, si tú tienes a tu proveedor, nada te va a faltar. Él te lo va a proveer, Él te va a sustentar. No he visto justo desamparado, ni su descendencia mendigando pan. No, hermano, nada nos falta. Reprendo ese espíritu en el nombre de Jesús. Nosotros no somos ricos. Nosotros no somos millonarios, pero somos hijos de un rey que Él procura de nosotros. Él nos ayuda, Él es fiel. Quítese esa idea maquiavélica de su mente de que Dios no te ayuda, de que Dios no te da, de que Dios... No. Dios está contigo. Él está contigo. El salmista ve un río espiritual. Él es fiel, mi querido hermano. Juan 7:38. Escucha, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree. Y sabe que, hermano, todo se basa en creer, todo se basa en la fe, todo se basa en confiar en Dios, en Jesucristo, hermano. ¿Por qué? Porque Él es especialista en aparecer cosas, amén, que son imposibles para nosotros. Él lo hace aparecer. ¿No me cree? Cuando el pueblo de Israel salía de Egipto, cuando el pueblo de Israel estaba caminando, amén, había una necesidad de agua, había una necesidad para saciar la sed del pueblo. Y el pueblo de Israel estaba caminando en Egipto, y ya los científicos lo han dicho, hermano. En un desierto es muy difícil conseguir agua. En un desierto es muy difícil conseguir agua potable para poder saciar la sed. Es imposible tener agua en el desierto. Es imposible poder saciar la sed en el desierto, hermano. Pero el pueblo de Israel estuvo 40 años, hermano, amén, dando vueltas en el desierto. Y la palabra me dice a mí, mi hermano, amén, que el pueblo de Israel muchas veces hasta murmurando le decía a Moisés: estamos caminando en el desierto, mis hijos tienen sed, yo tengo sed. ¿Cómo hago la comida? ¿Cómo hago, hermano? ¿Cómo hago, Moisés? Aleluya. En el desierto no hay agua, en el desierto no se puede tener nada. Pero ¿sabe qué? El Señor Jesucristo es especialista en aparecer lo que parece imposible para el hombre, aparecer lo posible. Aleluya. Y dice la Biblia, hermano, que cuando el pueblo de Israel clamaba por agua, había una roca
fresca que se aparecía en ese mismo momento, solamente para que Moisés le pegara la peña y glorificara el nombre de Jesucristo, el nombre de Jehová, aleluya. Y de la peña brotaba agua fresca, agua potable, agua para saciar la sed. ¿Sabe por qué? Porque en medio de lo imposible Dios hace que aparezca. Aunque el médico te haya dicho: hey, estás enfermo, vas a morir con eso, no vas a tener respuesta, no vas a tener sanidad, Él puede hacer lo contrario a lo que el médico dice. Él puede hacer lo contrario a lo que el médico dice, aleluya. Aunque el banco te diga: oh, esa deuda es impagable, Él puede hacer lo contrario. Aunque no tengas trabajo, Él puede hacer lo contrario. Porque Él es el Dios de lo imposible. A Él no le importa lo imposible, pero también es el Dios de la provisión. Aleluya. Él hace lo imposible para darnos provisión. Amén, hermano. Usted quiere ver la gloria de Dios, camine en la voluntad de Dios. Camine en la voluntad de Dios y va a ver la gloria de Dios. Porque si Dios te dice que tienes que caminar, si Dios te dice que tienes que caminar y te sales con un obstáculo en medio del camino, tenlo por seguro que Dios lo va a quitar. ¿Por qué? Porque es ahí donde Dios te quiere. Pero si tú empiezas a caminar por otro lado y te golpeas con todo y te chocas con todo y tienes problemas, hermano, prepárate, porque no estás caminando en la voluntad de Dios. Y ahí está el problema de todo esto, hermano. Cuando no hay estabilidad espiritual, es porque no estamos caminando en la voluntad de Dios. Fuerza en la debilidad. Cuando hay voluntad de Dios, Dios nos da fuerza, aunque nos estemos débiles, aunque nos sintamos débiles. Cuando, hermanos, todo se seca, cuando todo parece que no hay opción, cuando todo parece que es imposible, Él nos da lo suficiente, lo que nosotros necesitamos. Sin Cristo, sin Jesucristo, el alma se seca, mi hermano. Sin Jesucristo, con Él fluye la vida. Por eso Jeremías 17:8 dice: no verá cuando viene el calor, su hoja estará verde, Dios está en medio de ella, no será conmovida. Lo que tiene a Dios en el centro, hermanos, no se derrumba. Si Dios está contigo, si Dios te tiene un plan, si Dios te ha puesto a caminar sobre ese plan, nada ni nadie va a poder derrumbar ese plan. Nada ni nadie va a poder tumbarlo. Nada ni nadie va a poder quitarte, porque el único que te puede quitar y el único que te puede poner se llama Jesucristo. Amén, se llama Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Él es el único que te puede quitar. Pero si tú quieres servir a Dios, ¿tú crees que Dios te quiere quitar cuando tú le estás sirviendo a Él? No. Te va a ayudar. ¿Por qué, hermano? Porque Dios es fiel. Dios está en medio. Siempre. Lo que tiene a Dios en el centro nunca se derrumba. El creyente permanece. Amén. Aunque esté enfermo, aunque esté cansado, aunque esté debilitado, aunque ya la garganta no dé, usted está firme, usted permanece. ¿Por qué permanece? Porque hay una voluntad del cielo que está para ti y que estás parado sobre esa voluntad, y no hay nada que pueda detener que tú hagas esa voluntad. No hay nada que pueda detener que tú le sirvas a Dios. Solamente tú puedes detenerte a ti mismo. Ni el diablo te puede detener a ti. Aleluya. Solamente tú te puedes detener. Solamente tú le puedes dar stop al plan de Dios. Pero si tú te decides en esta noche: voy a servir a Dios, voy a buscar la presencia de Dios, voy a buscar a Dios mientras pueda ser hallado, Dios te va a suplir lo que tú necesitas.
Por eso que la iglesia permanece. Amén. Aunque le tiren piedra, aunque le tiren bombitas, aunque hablen y digan en la iglesia, nadie la va a detener. Amén, hermano. Porque esta no es una obra de hombre, es una obra de Dios. Y con Dios nadie puede. Con Dios, escuchen, nadie puede. La familia en Cristo siempre permanece. Colosenses 1:17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas, escucha, en Él subsisten. Hermanos, ¿cuántos creen que Él sostiene el universo? ¿Cuántos creen que Él sostiene todas las cosas? Él sostiene hasta la hoja que se cae del árbol. Y Él sostiene el universo. ¿Usted sabe cuántos planetas hay en el universo? Usted sabe los cielos de los cielos de los cielos. Él lo sostiene todo. Y si Él sostiene el universo, si Él sostiene todo, ¿tú crees que Él a ti no te puede sostener? Tú todavía estás dudando que Dios no te puede sostener, que Dios no te puede dar ayuda. No dude, hermanos, con el simple hecho de dudar en Dios, de que Él no nos puede sostener, solamente con el pensarlo, estamos ofendiéndole. Porque Él es el Dios que sostiene todo. Él está desde la eternidad. Todo subsiste de Él. Él no necesita ayuda. Él es omnipresente. Él puede estar aquí con nosotros, pero habita en la eternidad. Él está en todo momento. Él es el Rey de Reyes. Entonces, ¿cómo tú puedes dudar de un Dios que sostiene todo? Vengo a elevar tu fe en esta noche. Vengo a decirte que el Dios que tú estás creyendo es el Rey de la gloria, es el eterno, el que sostiene todo. Y si Él sostiene todo, también sostiene tu vida. Dios está en medio de ella. También sostiene tu alma. Si Dios sostiene el universo, también sostiene tu alma, sostiene tus pensamientos, sostiene tu voluntad. Aunque Él te dio la voluntad de hacer lo que tú quieras, esa voluntad Él también te la sostiene. Porque si Él no te la da, no la tienes. ¿Sí o no? Si Él no te la permite, tú no la hubieras tenido, yo no la hubiera tenido. Así que toda nuestra alma, Dios la sostiene. Salmo 46, 8 al 11 nos habla de una frase tremenda. Dice: estar quietos, dejen de pelear con sus propias fuerzas, mi hermano. Amén. Hay muchos que se hallan peleando batallas personales, familiares, con sus propias fuerzas humanas, y no están dejando que Dios tome el control. No están dejando que Dios haga la obra. A veces queremos hacer mucho ruido y no dejamos que Dios haga. Hay veces que cuando vamos a orar a Dios, en vez de hablar y hablar y hablar, y a veces pensamos que el que más habla orando es el que más habla con Dios. Y hay veces, hermano, que Dios mejor prefiere que tú te mantengas callado, que cierres tus ojos, que dobles tus rodillas, te mantengas callado, escuchando en el sonido del silencio la voz de Dios que te está tramitando, te está comunicando algo. Aleluya. Y por eso dice el salmista: estate quieto, estar tranquilo. Dejen de pelear con su fuerza, suelten, descansen, bajen las armas, aleluya. Venid a mí los que están trabajados, los que están cargados, y yo los voy a hacer descansar, dice la palabra. Pero nos ponemos y a veces Dios no está esperando que tú le digas nada, si Él ya sabe lo que tú tienes. ¿Usted cree que Dios no sabe tu necesidad? Claro.
Hay veces que lo que nos queda a nosotros es simplemente ser disciplinados y hablar con Dios cuando nos corresponde hacerlo. Les pregunté en el culto anterior cómo estaba tu relación con Dios, cómo estaba tu vida de oración. Porque así mismo como está tu vida de oración, así mismo está tu relación con Dios. No buscas a Dios, no hablas con Dios. Entonces, ¿cómo puedes escuchar a Dios si no hablas con Él? ¿Cómo puedes entender lo que Dios quiere decirte si no le prestas atención? ¿Cuántos dicen amén? En Mateo capítulo 11, verso 28, nos habla de una historia tremenda. Aleluya. Y nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y él habla del descanso, de que el descanso no es un lugar, sino de que el descanso es Jesús. Porque quien habló eso fue Jesucristo. El que dijo: venid a ¿dónde? Venid a mí. Venid a mí los que están trabajados. Venid a mí los que están cargados. Y si vienen a mí, yo los voy a hacer descansar. Amén. ¿Usted quiere descansar realmente? Descanse en Dios. Si usted quiere descansar, no se vaya para arriba a descansar. Descansa en Dios. Porque Dios es el verdadero descanso de tu vida. Jesús es el verdadero descanso de tu vida. Y conoced todo que yo soy Dios. Porque la revelación, escuche bien, hermano, y estoy llegando al punto principal del mensaje. Quiero que me preste atención. La revelación produce estabilidad. Repito esta frase. La revelación produce estabilidad. No se puede confiar en un Dios que no se conoce. No se puede creer en un Dios que tú no has tenido una experiencia con ese Dios. Amén, hermano. Cuando conoces su nombre, cuando conoces su poder, el alma misma, tu alma se estabiliza, tu alma se nivela, tu alma se corrige. Tú tienes deseos distintos, tú tienes actitudes distintas que te hacen cambiar, porque ya has tenido una experiencia con Dios, has tenido una revelación con Dios. Y si Dios te revela y si Dios te muestra, entonces tú cambias. Por eso, mi hermano, que la revelación es indispensable para tener una estabilidad espiritual. Los discípulos, mi hermano, temieron a una gran tormenta. Marcos capítulo 4, verso 39. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están recibiendo en esta noche? Denle un aplauso si está recibiendo. Marcos capítulo 4, verso 39 al 41. Y levantándose, bueno, vamos a leerlo del 38. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y eso fue la pregunta que los discípulos le dijeron. Note esto, hermano. Estos mismos discípulos que estaban en la barca eran los mismos discípulos que vieron a Jesús convertir el agua en vino. Estos mismos discípulos fueron los discípulos que vieron a Jesús sanar a la mujer de flujo de sangre.
Fueron los mismos que vieron a Jesús resucitar la hija de Jairo. Fueron los mismos que vieron a Jesús hacer milagros, prodigios, señales, a sacar demonios, aleluya. Pero ¿sabe qué? Ellos solamente estaban mirando lo que Jesús había hecho en otras personas, pero ellos nunca habían experimentado cuando Jesús los socorrió a ellos, cuando Jesús les dio dirección a ellos. Ellos habían visto todo y estaban siguiendo. Ellos sabían que Jesús realmente era el Mesías, era el ungido, pero ellos no habían experimentado la respuesta de Dios para una necesidad de ellos. En ese momento, mi hermano, ellos no estaban en tierra firme, estaban en una gran tormenta, en una tormenta terrible. Pero dice la Biblia que del mismo barco, Jesucristo estaba en el barco, Él estaba en la popa. Pero lo que le trauma a estos hombres, discípulos, era que ellos estaban viendo a Jesús que estaba, hermanos, dormido, que Él no estaba preocupado por la tormenta que estaba pasando. Ellos estaban viendo todo y ellos, amén, trataron de sacudir a Jesús y despertarlo, y empezaron a decirle: oh, ¿qué pasó, maestro? Amén. Y eso me hace saber que cuando tú oras a Dios, que cuando tú hablas con Dios, que cuando tú le clamas a Dios, Él te responde. Porque Jesús estaba ahí, pero no estaba respondiendo. Amén, hermano. En una gran tormenta, ellos quizás pensaron que se iban a morir, hermano. Pero Jesús estaba ahí y no estaba haciendo nada. O quién sabe si Jesús sí sabía, pero se estaba haciendo el dormido, porque estaba esperando la respuesta de sus discípulos. Y Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Pero dice la Biblia, hermanos, y esto es algo también, escuche esto que me llamó la atención. Aquí vemos que Jesús no los regañó. En ese momento no los regañó. Hay otros eventos en donde Jesús reprende a sus discípulos y Jesús le dice: hombre de poca fe. Los momentos cuando Jesús reprendió al apóstol Pedro, a Simón Pedro, cuando le cortó la oreja al soldado, cuando dijo un comentario inapropiado y Jesús lo reprendió: te está dejando usar por el mismo diablo. Y empezó, hermanos, Jesús a reprender. Cuando llegó, amén, al templo y empezó a tirar toda la carpa de los campistas, y él empezó a decir: han convertido mi casa en casa, hermanos, mi casa de oración la han convertido en una venta, la han convertido en un negocio. Pero en este momento el problema lo tenían sus discípulos, y Él no se levantó con una actitud de regaño. Él dice que se levantó y Él no reprendió, aleluya, a los discípulos. Dice la Biblia, escucha, mire lo que dice el versículo 39. Dice: y levantándose reprendió al viento. ¿Cuál era el problema de ese momento? Había una tormenta y había un viento tan fuerte que podía partir el barco por la mitad. Aleluya. Ese viento estaba provocando una tormenta. Inclusive, mi hermano, Jesús no reprendió la tormenta, Jesús reprendió el origen del problema. El origen del problema era el viento. Y Él dice, amén, empezó a reprender el viento, empezó a reprender el problema. Aleluya. No reprendió a los discípulos, pero sí reprendió el problema. No sé si me están siguiendo. Aleluya. Dice, reprendió al viento, y después que reprendió al viento le dijo al mar: calla, enmudece. Y dice que y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? Y así viene Jesús y ya viene a hablarle a los discípulos: ¿cómo tenéis fe? Y empezó a recordarle la fe. Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro. Y esta es la frase que me pone a pensar si realmente los discípulos conocían al Dios que hacía los milagros. Y ellos dicen: ¿quién es este
que aún el viento y el mar obedecen. ¿Quién es este? Entonces, ¿cómo es posible que los discípulos no conocían a Jesús? Si los discípulos estaban caminando con Jesús. ¿Y cómo es que ahora están diciendo, quién es este? Que hasta el mar, que hasta el viento le hacen caso a este hombre. Dios se le reveló a ellos, no simplemente como un profeta, se le reveló con una autoridad divina, Dios manifestado en carne, aleluya. Y cuando ellos tuvieron la revelación, sus vidas nunca fueron y volvieron a ser iguales. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios se revela a tu vida, Él te cambia tu vida para siempre. Amén. Dios me cambió mis planes para siempre. Dios me cambió mi vida para siempre. Nunca más volví a ser la misma persona después que Dios se reveló a mí. Amén. Cuando Dios se me reveló a mí, ya yo no miro para atrás ya. El mundo no tiene nada bueno. El mundo no tiene nada bueno que ofrecer. Pero Jesús tiene mucho que ofrecer. La única manera de cambiar su perspectiva de estos hombres fue cuando Jesús se les reveló y les mostró algo sobrenatural. Aleluya. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? El problema no era la tormenta, el problema no era el viento, sino que ellos tenían que conocer quién era el dueño del viento y de la tormenta. Así que no se trata de estar en un mundo inestable carnalmente. No se trata de estar en un lugar de pecado, no se trata de entender, ahora tenemos que aislarnos de este mundo porque somos creyentes, vivimos en santidad. No se trata de eso, mi hermano. Se trata de tener de nuestro lado al Rey de Reyes y Señor de Señores viviendo dentro de nosotros, aleluya. Porque mientras Él se me haya revelado, yo me mantengo firme. Mientras Él se me haya revelado, yo me afirmo en Dios, amén. Y aunque el mundo esté inestable carnalmente, emocionalmente, aunque haya problemas, aunque haya enredo, amén, aunque haya economía, aunque digan la economía está fallando, aunque digan hay muchos problemas, la caja del seguro ya no va para ningún lado, aunque digan todo eso, hermano, nosotros no nos manejamos por la economía de este mundo, nosotros nos manejamos por la economía del cielo, por la economía del reino de los cielos, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por esa economía es la que un hijo de Dios se maneja. No se maneje por la economía de este mundo. Mire, hermano, si usted depende de la economía de este mundo, toda la vida va a andar frustrado. Porque este mundo, hermano, es inestable. Amén. El mundo se ha dejado absorber, el hombre se ha dejado absorber de un mundo inestable, sin Dios, sin el Señor, sin confiar en Él. Han puesto su esperanza en otra cosa. Han puesto su esperanza en el mundo, han puesto su esperanza en un trabajo, han puesto su esperanza en un empleo, han puesto su esperanza en un jefe, han puesto su esperanza en un partido político, han puesto su esperanza en todo menos en Dios, el Rey de la Gloria, en quien hay que poner la esperanza, porque Él es el único que a mí me da estabilidad. Pero este mundo, hermano, hasta que no doble sus rodillas hacia Cristo, seguirá inestable, seguirá con problemas, seguirá con necesidades. ¿Cuántos dicen amén? En Mateo 1:23 la Biblia habla de Emmanuel, Dios con nosotros.
En Apocalipsis 1:8 la Biblia dice: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, el todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Es Jehová de los ejércitos. Él tiene un nombre y su nombre es Jesús. Porque escucha, hermano, tu estabilidad no depende de tu fuerza, depende de Dios. Si tú pretendes ser estable con tu fuerza, estás equivocado. Estás equivocado, no vas para ningún lado. Entonces la estabilidad, si depende de Dios, hay un fundamento. Ya estoy terminando. Hay un fundamento en la obediencia y en el evangelio. El Salmo capítulo 46 muestra que Dios es refugio, río y descanso. Pero en el nuevo pacto, ese refugio se experimenta cuando obedecemos el evangelio. Amén. La estabilidad verdadera se fundamenta en obedecer el evangelio. La clave de la estabilidad de un hombre, de una mujer de Dios, está en la obediencia. Amén. Hay una conexión entre estar estable espiritualmente y estar obediente. No se puede ser estable en Dios si somos desobedientes. ¿Cuántos dicen amén? Es por eso que en Hechos 2:38 dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esa es la base de la estabilidad espiritual. En Hechos 8, en un mensaje a los samaritanos, dice que ellos creyeron y fueron bautizados en el nombre de Jesús. Ellos no lo hicieron por hacer, es que ellos se obedecieron a la palabra. En Hechos 10, Cornelio y su casa recibieron el Espíritu Santo y fueron bautizados porque fueron obedientes a la palabra. ¿Cuántos dicen amén? En Hechos 22:16, Ananías le dijo a Saulo: levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. En cada caso la vida cambió. La mente se transformó y la estabilidad llegó por la obediencia al mismo mensaje apostólico. Todo se basa en la obediencia. Todo se basa en obedecer. Todo se basa en seguir reglas, en seguir normas, en seguir instrucciones, en seguir la dirección de Dios. Todo se basa en eso. No hay estabilidad sin nuevo nacimiento. ¿Aló? No hay estabilidad si nadie busca a Dios. Amén, hermano. No me venga a decirme a mí que eres obediente y no obedeces lo que la Biblia dice. No se puede. Eres mentiroso. No se puede obedecer a Dios sino ser obediente. No hay firmeza sin obediencia al evangelio, mi hermano. Hay que obedecer al evangelio. Queremos ser hombres estables, mujeres estables. Seamos obedientes a la palabra, seamos obedientes al evangelio. En 1 Corintios 15, 1 al 2, el evangelio dice: en el cual también perseveráis. El evangelio no solo salva, mi hermano, el evangelio te sostiene hasta la venida de Cristo. El evangelio nos guarda hasta la venida de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? En un mundo carnalmente inestable, el Señor Jesucristo es nuestro refugio. ¿Cuántos lo creen? En un mundo carnalmente inestable, Jesucristo es la torre fuerte de tu vida. Jesucristo es el río vivo. Jesucristo es el descanso. Jesucristo es nuestra fortaleza. Jesucristo es estabilidad. Pero solo los que obedecen su evangelio permanecen
firmes en Él. Solo los que obedecen son los que realmente son firmes en Dios. Amén. Y no me refiero a ser obedientes a Dios, ser obedientes al que Dios ha puesto como autoridad también. Amén, hermano. Si nosotros no aprendemos a ser obedientes, si nosotros no aprendemos a seguir instrucción, si nosotros no aprendemos a ser disciplinados, si nosotros no aprendemos, hermanos, a ser corregidos, nunca seremos estables. Amén. Nunca estaremos establecidos correctamente en la voluntad del Señor. Simplemente porque no hemos desarrollado el compromiso de ser obediente. Aleluya. No hemos desarrollado el compromiso de ser obedientes. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, nosotros somos obedientes. Amén. Dios se revela. Cuando nosotros somos obedientes, Dios nos habla. Cuando nosotros somos obedientes, Dios nos dirige. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Usted quiere ser obediente? Haga la voluntad de Dios. Pero haga lo que dice la Biblia. Amén. No haga lo que dice el hombre, haga lo que dice la Biblia. Siempre, toda cosa que usted haga, fundaméntelo en la Biblia. Fundaméntelo en la palabra de Dios. Fundaméntelo en Él. Hebreos 12:28, recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud. ¿Cuántos dicen amén? Mire, hermano, cuando nosotros lleguemos a ser estables en Dios, empezaremos a crecer de tal manera que empezaremos a dar frutos. Amén. Una de las señales de estar estables espiritualmente es el dar frutos. ¿Cómo alguien da fruto? Amén. ¿Cómo alguien da fruto? ¿O cómo algo da fruto? Cuando hay una planta de guineo, amén, esa planta de guineo funciona hasta cuando ya nace la plátana. Amén. Un palo de guandú cuando ya empieza a dar fruto. Los árboles dan fruto, pero la vida espiritual, tu vida espiritual tiene que dar fruto. Si tu vida espiritual no da fruto, debes analizar tu vida y entender por qué no estás dando fruto. Porque si es obligatorio que si tenemos una vida estable, obligatoriamente deberíamos, y digo deberíamos dar fruto. Amén. Deberíamos ganar almas. Nuestra vida debería cambiar realmente. Deberíamos mostrar que somos cristianos realmente. Amén, hermano. Porque cuando somos obedientes a la palabra, somos estables. Y si somos estables, podremos ser o estar firmes en un mundo que está inestable. Amén. Quiero hacer una oración en esta noche y quiero que por favor pasen al altar. Pueden llamar a la hermana Sofía, que ya el tiempo está sobregirada, y vamos a orar al Señor. Y quiero que pasemos al altar para orar a Dios por esta enseñanza, que el Señor nos ayude a mantenernos estables espiritualmente en un mundo inestable. Señor, ayúdanos